Encendí el motor del coche antes de que amaneciera del todo. El aire frío de Soria me golpeó la cara cuando cerré la puerta y eché un último vistazo a la casa vacía, esa donde el silencio se había convertido en mi compañero desde que Octavio, mi marido ferroviario, se fue para siempre. En el asiento del copiloto coloqué con cuidado una caja de madera que había guardado durante años. En lo alto del armario, dentro llevaba fotos, cartas amarillentas y un broche que había pertenecido a mi madre. Eran fragmentos de vida, piezas de un legado que pensaba entregar a mi hija, Celina, en un día tan especial como su cena de compromiso. El viaje se extendía largo, casi 9 horas hasta Barcelona. Mientras la carretera se abría ante mí, recordaba a Celina cuando era niña, su manera de reírse al probarse mis collares, las promesas inocentes de que siempre estaremos juntas, mamá. Aquellos recuerdos me mantenían despierta, dándome calor en un trayecto que se antojaba interminable. A mitad de camino, paré en una gasolinera de Zaragoza. Tomé la tarjeta y la entregué a la cajera, una muchacha joven que masticaba chicle con desgana. Al pasarla por el datáfono, levantó las cejas. Lo siento, señora, no tiene saldo suficiente. Sentí un vuelco en el pecho. Imposible, respondí. Acabo de revisar mis cuentas antes de salir. Ella volvió a intentarlo con el mismo resultado. Finalmente pagué en efectivo fingiendo tranquilidad. De regreso al coche, me quedé unos segundos con las manos apoyadas en el volante. Algo no cuadraba. Sabía exactamente cuánto dinero debía haber en la cuenta. No quise dejar que la sospecha se apoderara de mí, preferí convencerme de que sería un error del sistema. Pero la inquietud quedó instalada como una piedra en el estómago. Volví a arrancar con la radio encendida apenas como murmullo. Las montañas se hicieron colinas y las colinas llanuras. Barcelona me esperaba al final de la ruta con la promesa de un reencuentro y una celebración. Apreté más fuerte el volante, convencida de que pese a ese tropiezo, el día terminaría con un abrazo de mi hija. Así seguí conduciendo, sin imaginar que al llegar no sería la bienvenida lo que me aguardaba, sino la puerta cerrada. Cuando al fin entré en Barcelona, el reloj del salpicadero marcaba casi las 8 de la tarde. Las luces de la ciudad me parecieron un espejismo tras tantas horas de carretera. Guiada por la memoria y el GPS, llegué a la urbanización donde Celina vivía con Marisela. Aparqué frente al portal con el corazón golpeándome en el pecho. Imaginaba su sonrisa al verme llegar con la caja de recuerdos como cuando era niña y corría hacia mí después de la escuela. Toqué el timbre. No fue Celina quien apareció, sino Marisela. Estaba impecable, con un vestido oscuro y el cabello recogido en un moño perfecto. Me miró de arriba abajo sin la más mínima calidez. Sí preguntó como si yo fuera una desconocida. Sonreí nerviosa y alcé la caja. Vengo a la cena de compromiso de mi hija. Su gesto se tensó. Ah, eso fue ayer con mi familia. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo que ayer alcancé a decir convencida de haber escuchado mal? Ella se encogió de hombros como si nada tuviera importancia. Lo organizamos deprisa, coincidió que todos estaban en la ciudad. Supusimos que para usted sería mucho viaje. Detrás de ella pude ver luces encendidas, sombras, moviéndose, el tintinear de copas y risas apagadas. La fiesta no había terminado, pero la puerta era un muro y yo me encontraba fuera. ¿Está Celina?, pregunté con voz quebrada. Marisela giró apenas la cabeza hacia adentro, luego volvió a mirarme con una sonrisa cortante. Está ocupada, mejor otro día. No me invitó a entrar, ni un vaso de agua, nada. Permanecí unos segundos en el umbral con la caja pesándome en los brazos, hasta que comprendí el mensaje no era bienvenida. Di un paso atrás. Ella cerró la puerta con suavidad sin aspavientos, pero ese clic seco sonó más fuerte que cualquier portazo.
Me quedé allí inmóvil, escuchando cómo dentro la risa de los invitados seguía fluyendo mientras en la acera yo solo tenía silencio. Bajé la vista a la caja y entendí que lo que traía no tenía lugar en esa casa. Conduje hasta un hostal cercano, donde el eco de esa puerta cerrada me acompañó toda la noche y me obligó a abrir la caja en busca de consuelo. El hostal quedaba a las afueras, junto a una carretera secundaria iluminada por farolas mortecinas. Aparqué sin prisa, como si retrasar unos segundos el momento de quedarme sola pudiera aliviar el nudo que llevaba en el pecho. La recepcionista me entregó una llave metálica con el número 12 grabado y subí despacio las escaleras. La habitación era pequeña, con paredes color marfil y un olor a desinfectante demasiado fuerte. Cerré la puerta tras de mí y dejé la caja sobre la cama. Me senté a su lado, acariciando la tapa de madera antes de abrirla. Dentro estaban las fotos de Celina, de niña su primera comunión, el viaje a la playa con Octavio, las cartas que él me había escrito durante las largas noches en que viajaba en el tren de mercancías. Todo aquello debía entregárselo a mi hija como símbolo de continuidad, pero ahora pesaba como una carga inútil. Entre los papeles encontré un sobre con extractos bancarios que había guardado sin pensar demasiado. Empecé a revisarlos, quizá buscando distraerme del dolor, pero lo que leí me dejó helada. Cargos en restaurantes de Barcelona, compras en tiendas de lujo, pagos de hoteles que yo nunca pisé, uno tras otro, todos a mi nombre. Al principio pensé en un error del banco, pero la fecha de los cargos coincidía con viajes que Celina había mencionado vagamente. Recordé su tono ligero, diciendo que todo estaba bajo control, y entendí que ese control era el mío, el de mis cuentas. La vergüenza del portazo se mezcló con la humillación de la traición financiera. Apoyé la frente en la caja y respiré hondo. No era solo que mi hija me hubiera borrado de su cena, era que me había estado usando como sostén invisible de una vida que no me incluía. Sentí rabia, pero también un cansancio antiguo, como si años de confianza se hubieran agrietado en un instante. Guardé de nuevo los papeles, cerré la caja y apagué la luz. El silencio de la habitación me envolvió tan espeso como la sospecha que ahora me acompañaba, y en ese silencio comprendí que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Los días siguientes se arrastraron con la lentitud de una herida abierta. Me quedé en el hostal sin fuerzas para volver a Soria, ni valor para acercarme otra vez a la casa de Celina. Llamé varias veces, dejé mensajes de voz, incluso escribí un par de correos. Nadie contestó. El silencio era tan denso que parecía un muro, y contra ese muro se estrellaba mi esperanza. En las largas horas muertas, abría la caja una y otra vez. Entre fotografías y cartas, encontré un dibujo infantil, un sol torpe pintado con ceras, y la frase que Celina había escrito con mano insegura: «Nunca te dejaré sola, mamá». Lo había guardado como un amuleto toda mi vida. Tenerlo entre las manos en ese cuarto frío era como sentir que el pasado se reía de mí. La primera noche me convencí de que mi hija estaba ocupada. La segunda, que quizá necesitaba espacio. Pero en la tercera ya no quedaban excusas. La sospecha de que me había borrado no solo de su cena, sino de su vida, comenzó a convertirse en certeza. Fue entonces cuando el móvil olvidado sobre la mesilla vibró con insistencia. Contesté de inmediato con el corazón desbocado. Era la voz de Celina, pero no la dulce ni la cercana, sino una voz crispada, rota por la urgencia. Mamá gritó sin saludar: «La tarjeta no pasa. He intentado pagar el banquete y está bloqueada. Haz algo, por favor». Me quedé muda unos segundos, escuchando el eco de su desesperación. La misma hija, que no había tenido un minuto para abrirme la puerta, ahora me buscaba no por mí,
sino por lo que podía darle. Sentí que las paredes del hostal se cerraban sobre mí. Entre el papel con la promesa infantil y la voz adulta reclamando dinero, había un abismo que ya no podía ignorar. Respiré hondo, sabiendo que la respuesta que diera marcaría un antes y un después, y comprendí que había llegado el momento de elegir cómo contestar. Apreté el teléfono contra la oreja unos segundos, escuchando la respiración agitada de Celina. Sentí como mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de una claridad que me sorprendió. Respiré hondo, contuve la avalancha de reproches que me ardía en la garganta, y con la voz más firme que encontré, dije despacio: «Te lo advertí, Celina. No todo se compra con mi dinero». Y colgué. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener cuerpo. Miré el móvil como si esperara que volviera a sonar, pero no lo hizo. Me quedé sentada en el borde de la cama del hostal, inmóvil, escuchando mi propia respiración. Por primera vez en años, no corría a apagar el incendio de mi hija, no era yo quien salía corriendo a salvarla. No supe si lo que sentía era libertad o vacío. Era una calma extraña, como cuando termina una tormenta y el aire queda húmedo, cargado todavía de electricidad. Durante mucho tiempo había sido la mujer que sostenía todo en silencio, la que entregaba hasta el último euro, sin preguntar, la que aceptaba ser invisible con tal de estar presente. Pero ahora, al colgar, comprendí que algo dentro de mí se había roto, o quizá al fin se había despertado. Me serví un vaso de agua y me sorprendí al descubrir que podía beber sin atragantarme con lágrimas. La rabia se había transformado en un cansancio lúcido. Pensé en Octavio, en cómo siempre me decía que una madre no debía convertirse en muleta, sino en raíz. ¿Qué clase de raíz era yo si permitía que Celina me arrancara de cuajo cada vez que necesitaba cubrir un capricho? Esa noche dormí pocas horas, pero el descanso fue distinto. Soñé con el campo de Soria, con la tierra seca y firme bajo mis pies, y me desperté con la certeza de que había dado un paso del que ya no había vuelta atrás. Al amanecer me levanté, sin esperar noticias, aunque en el fondo sabía que la reacción de Celina no tardaría en llegar. Las horas siguientes a aquella llamada fueron un remolino. No volví a marcar a Celina. Preferí esperar. Al tercer día, mientras desayunaba en el hostal, escuché en la televisión del bar de carretera un comentario ligero sobre un banquete suspendido en un restaurante elegante del centro. No mencionaron nombres, pero reconocí el lugar era el mismo en el que Celina me había dicho que celebraría la cena con la familia de Marisela. El presentador hablaba de un incidente con los pagos y de invitados que se marcharon indignados. Sentí un nudo en la garganta. Poco después llegaron los rumores a través de conocidos que aún mantenía en Barcelona. La noticia se había extendido rápido entre el círculo de Marisela. Descubrieron que todo se había financiado con mi tarjeta, que Celina arrastraba deudas y que no tenía medios propios para sostener esa vida. La fachada impecable que mi hija había levantado se resquebrajaba a plena luz del día. Marisela, según supe, rompió el compromiso sin siquiera esperar una explicación. La familia de ella se sintió estafada y humillada. Celina de pronto quedó sola, enfrentándose no solo a la vergüenza pública, sino también al vacío de las promesas rotas. Al atardecer recibí un mensaje en mi móvil. No había disculpa ni rastro de ternura, solo 2 palabras frías lanzadas como un dardo. Me has arruinado. Me quedé mirándolas durante largo rato, sin saber si reír o llorar. Una vez más, el papel de culpable me caía encima, como si mi negativa a financiar sus excesos fuese la causa de todos sus males. Pensé en cuántas veces había cargado yo con esa etiqueta, la madre estricta, la que no entendía, la que limitaba. Pero la verdad era otra. Había dado demasiado,
hasta el punto de olvidar mis propias necesidades. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Entendí que para Celina, mi silencio ya no era indiferencia, sino un muro contra el que se estrellaría una y otra vez. Y en el fondo presentí que no se conformaría con hundirse sola. Volví a Soria, con la misma maleta con la que había salido, pero con un peso distinto sobre los hombros. No era el cansancio del viaje, sino la certeza de que en Barcelona no quedaba nada para mí. Al llegar al pueblo, la familiaridad de las casas bajas y las calles tranquilas me envolvió como un manto áspero pero seguro. Aparqué junto a la plaza y respiré hondo como si ese aire seco pudiera limpiar la herida. Al día siguiente, mientras hacía la compra en la panadería, me crucé con Inocencia, vecina de toda la vida. Me preguntó cómo estaba y sin querer entrar en detalles, respondí con evasivas. Pero ella insistió y terminé contando a medias lo sucedido. Para mi sorpresa, no se escandalizó. Me tomó del brazo y dijo que a ella le había pasado algo parecido, que su hijo le había vaciado la cartilla para un negocio que nunca existió. Aquella misma tarde, en un banco de la plaza, se unieron Balbina y Teófila. Las dos compartieron historias similares, nietos que pedían dinero para estudios que luego no cursaban, sobrinos que usaban la confianza para quedarse con bienes. Escucharlas fue como mirarme en un espejo múltiple. La vergüenza que yo sentía se volvió más llevadera al darme cuenta de que no era única ni aislada. Charlamos hasta que el sol empezó a caer detrás de los tejados. Entre risas amargas y silencios pesados, algo se fue gestando, un pacto no escrito de apoyo, un pequeño círculo de mujeres que habían sido utilizadas por los suyos, pero que aún tenían voz. Me sentí acompañada, sostenida por esas manos curtidas que sabían lo que era perder y aún así seguir de pie. Esa noche de regreso a mi casa, abrí las ventanas y dejé que el aire frío entrara. Por primera vez, desde que Celina me cerró la puerta, tuve la sensación de que mi historia no era una excepción vergonzosa, sino parte de una verdad más amplia, y esa verdad merecía ser contada en voz alta. La tranquilidad recién conquistada en Soria se quebró una mañana cuando el cartero llamó a mi puerta. Me entregó un sobre azul con mi nombre escrito en mayúsculas. Lo abrí con manos temblorosas. Era un burofax de Celina. En él me acusaba de abandono financiero y anunciaba que pensaba demandarme por negarme a ayudarla en un momento crítico. Leí cada línea incrédula, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. Yo que había entregado años dinero y hasta mi propia dignidad, convertida ahora en la culpable oficial de su ruina. Me senté en la mesa de la cocina con el documento abierto, sin saber si llorar o romperlo en 1000 pedazos. No lo hice, lo guardé porque entendí que por más doloroso que resultara, aquella hoja era la prueba de hasta dónde podía llegar Celina con tal de arrastrarme a su desastre. Al día siguiente, pedí cita con una abogada del pueblo, Eudocia Lázaro, mujer de mirada clara y voz tranquila. Le conté lo sucedido, entregándole no solo el burofax, sino también los extractos bancarios que había revisado en el hostal. Ella los hojeó en silencio y alzó la vista con determinación. Aquí no solo hay un intento de manipulación, Aurelia dijo. Aquí hay pruebas de uso indebido de su tarjeta y de un patrón de abuso económico. Sentí un escalofrío. Nunca me había visto como demandante, siempre como la madre que calla y soporta. Pero en su despacho rodeada de carpetas y leyes, comprendí que mi papel podía cambiar. Eudocia me pidió paciencia, recopilar más recibos, estados de cuenta y cualquier detalle que demostrara el historial. Pasé días rebuscando en cajones y carpetas olvidadas, guardando cada papel como si fuera un ladrillo en el muro que empezaba a levantar en mi defensa. Por primera vez en mucho tiempo,
no me sentí a merced de las decisiones de Celina. El miedo seguía allí, sí, pero junto a él apareció una fuerza nueva, como si al ordenar mis papeles también estuviera ordenando mi vida. Cuando terminé de clasificar el último documento, supe que el camino que se abría ante mí no era solo de resistencia, sino de confrontación. La semana previa a la vista, mientras repasaba los documentos con Eudocia, recibí una visita inesperada. Era Marisela. Tocó a mi puerta con gesto inseguro, como si no supiera si debía estar allí. Me sorprendió verla. La última vez que supe de ella había sido a través de rumores cuando rompió con Celina. La invité a pasar. Se sentó en la mesa de la cocina frente a mí y durante unos segundos solo jugó con las manos evitando mi mirada. «He venido porque creo que merece saberlo todo», dijo al fin. «Celina le ha contado muchas cosas a mi familia, cosas que no son ciertas». Me quedé quieta esperando. Marisela respiró hondo y me miró con franqueza. «Nos dijo que usted la había dejado sola desde niña, que apenas le ayudó en sus estudios, que siempre prefirió su comodidad a su bienestar. Nos hizo creer que estaba obligada a buscar apoyo en otros, porque usted jamás estuvo». Sentí un golpe seco en el pecho. No era solo el dinero, lo que Celina me había arrebatado, sino mi propia historia como madre. Había borrado años de sacrificios de noches, cosiendo encargos, para pagarle los libros de viajes en tren, para acompañarla a sus exámenes, de todo lo que Octavio y yo habíamos construido con esfuerzo. Yo lo lamento, continuó Marisela. Durante un tiempo le creí, pero después de ver cómo manejaba todo, comprendí que esas palabras eran parte de su fachada. Me quedé en silencio. No encontré lágrimas, solo una desolación fría. No había mayor traición que la de inventar un pasado donde yo era la ausente, cuando en realidad lo había dado todo. Me robaron no solo dinero, sino identidad. Marisela se levantó, me tomó de la mano, con un apretón breve, y se marchó. La puerta se cerró tras ella, y quedé a solas con la certeza de que lo que me esperaba en el juicio no era solo un pleito económico, sino la defensa de mi verdad como madre. Esa noche, al ordenar de nuevo mis papeles, supe que lo que estaba en juego era mucho más que cuentas bancarias, era mi memoria y mi voz. El día del juicio amaneció gris. Entré en la sala con la serenidad de quien ya había llorado lo suficiente. Eudocia, a mi lado, colocó con precisión los documentos sobre la mesa, extractos, recibos, pruebas de cada cargo indebido. Cuando llegó mi turno, hablé sin temblar. No levanté la voz ni señalé a nadie, solo relaté los hechos como quien cuenta una verdad que ya no puede callarse. Celina evitaba mirarme. Su gesto oscilaba entre la soberbia y el miedo, pero no reconocí en su rostro a la niña que un día me prometió no dejarme sola. El juez escuchó, revisó y al final dictó sentencia que daba demostrado el uso indebido de mis cuentas. Yo era absuelta de toda obligación y las acciones de mi hija quedaban señaladas en el expediente. No sonreí. No hubo triunfo en mí, solo un cansancio inmenso. De regreso a Soria, mientras el tren avanzaba entre campos ocres, decidí que esa energía no la gastaría en la amargura. La destinaría a algo que tuviera sentido. Con el apoyo de Inocencia Balbina y Teófila, fundamos la asociación Raíces Firmes. Al principio, nos reuníamos en un cuarto prestado, luego conseguimos un local propio. Allí compartíamos asesoría legal con la ayuda de Eudocia, talleres de autoestima y sobre todo un espacio donde nadie era invisible. Mujeres mayores que habían sido borradas por sus propias familias encontraban voz en ese lugar. Un año después, inauguramos una pequeña biblioteca comunitaria en el mismo local. Forré estantes, coloqué libros donados y pegué un cartel en la entrada. Para las madres que luchan en silencio. No mencioné a Celina. Ese día, entre aplausos de vecinos, una mujer se acercó y me entregó un sobre sin remitente.
Dentro había solo 2 palabras escritas con tinta temblorosa: lo siento. Lo guardé en la caja de madera junto a las fotos y las cartas antiguas sin abrirlo del todo. Comprendí que ya no necesitaba leer más. Mi paz no dependía de disculpas, sino del legado que estaba vivo en cada mujer que cruzaba la puerta de la asociación. Mientras cerraba la biblioteca al anochecer, pensé que a veces lo que más pesa no es un perdón tardío, sino la libertad conquistada a tiempo.